Tengan muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos a través de Mensaje para Salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Siempre les recuerdo que mi programa es los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor, y si usted tiene peticiones que hacer, puede escribirnos en el desarrollo de mi presentación. Nosotros las tomaremos en cuenta. Oremos. Padre eterno, te damos nuestros agradecimientos porque me permites otra vez presentar otro mensaje de tu palabra. Que sea el Espíritu Santo que me dirija y que sea para honra y gloria tuya y mucha edificación para quienes lo escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya he sabido por ustedes que este día estoy presentando estudios sobre el libro de Colosenses. Siempre les digo, es un estudio muy extenso. Ahora voy a presentar la lección número 31, pero estoy en el capítulo que habla específicamente de la oración del apóstol Pablo por los colosenses. Y hoy este día les voy a presentar la parte octava. Yo siempre les oriento para que, si usted posteriormente desea escuchar los estudios que quedan grabados, pues bajo esos parámetros usted los puede encontrar. Hemos estado hablando acerca de la aplicación que hay ya en esta lección de la oración del apóstol Pablo por los colosenses, y estamos en la parte que corresponde a andar como es digno de Dios. De esta parte hemos visto un punto nada más, y el punto que hemos visto son: los hijos de Dios han de andar como es digno de Dios para agradarle. Ahora vamos a proseguir con el punto número 2. El punto número 2 es acerca de que los cristianos han de llevar fruto. Usted sabe que un árbol frutal carece de valor si no lleva fruto. Por ejemplo, el Señor Jesús maldijo una higuera de modo que se secó porque no llevaba fruto. Él dice en Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Jesús enseñó que Él es la vid y que nosotros, sus seguidores, somos las ramas. Él quita las ramas que no llevan fruto, pero si nosotros permanecemos en Él, o sea, hablando de nosotros los cristianos, pues llevaremos mucho fruto, pues separados de Él, la Escritura nos dice claramente que nada podemos hacer. Vamos a leer para ello un texto que es muy aclarativo al respecto de lo que estoy diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Nosotros glorificamos al Padre. ¿Cómo lo glorificamos? Si llevamos mucho fruto, porque esta es precisamente nuestra misión. Aquí mismo en este capítulo 15 de Juan, los versículos 8 y 16 expresan lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que el propósito de que estemos unidos a Cristo en una relación que se compara con la unión matrimonial. Voy a leer un texto referente a esto, pero mire lo que dice en Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Más adelante me voy a hacer referencia a ese texto que está haciendo esa comparación con el matrimonio. El Nuevo Testamento menciona dos clases de fruto que los cristianos pueden llevar. En primer lugar, nosotros hemos de tener las virtudes espirituales que se conocen como el fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces nosotros hemos de cultivar estas virtudes por medio de añadirlas a nuestra fe. Dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios prepara a los que Él ama para que alcancen estas virtudes. Entonces vemos que estas virtudes es el fruto apacible de justicia. Los perdidos que son llevados a Cristo representan el segundo fruto. Jesús dijo a sus seguidores que los que ciegan una cosecha de almas, mire lo que dice en Juan 4:36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El apóstol Pablo también aseveró su intenso deseo de ir a Roma al escribir. Vamos a Romanos capítulo
1, versículos 13 y después nos pasamos al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Podemos ver que para tener también entre vosotros algún fruto, pues, como entre los demás gentiles, él consideraba que llevar a otros a Cristo era una obra muy fructífera. Miren lo que dice en Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces ahí podemos nosotros ver que él consideraba que lo importante era el llevar o el hacer una obra muy fructífera. Jesús nos ha unido con él para que nosotros podamos llevar fruto para él. Si le fallamos en esto, no estamos contribuyendo al propósito para el cual nos salvó. El punto número 3 se refiere, y ahorita lo voy a considerar, es que los cristianos han de ser fortalecidos. Se lo repito, los cristianos han de ser fortalecidos. La vida física es fortalecida, usted lo sabe bien, por el alimento y por el ejercicio apropiados. Alimento y ejercicio apropiados es como se fortalece la vida física. Un principio parecido se aplica también a la vida cristiana. Los cristianos han de desear la palabra de modo que puedan crecer por ella. Primera Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El alimento, pues, que fortalece la vida espiritual es la palabra de Dios. Dice en Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos y hermanas, si usted nota, estos estudios que yo estoy presentando son precisamente para su fortalecimiento espiritual, para que usted pueda crecer en gracia y en conocimiento, además de que son estudios eminentemente doctrinales. La fortaleza espiritual proviene de la ayuda del Padre y de Jesús. Dice en 2 Tesalonicenses 2:16 y 17: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Luego, aquí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y pasémonos ahora a 1 Pedro 4:11, especialmente al final de este versículo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces nosotros podemos ver claramente que sin Jesús nosotros no somos nada. Mire lo que dice también, estoy usando bastante el Evangelio de Juan capítulo 15 en especial. Mire lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vemos que Él ha brindado ayuda por la palabra, por el ministerio de iguales cristianos. Es decir, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros no podemos decir que podemos estar faltos o estamos faltos por falta de conocimiento, por falta de instrucción, porque la palabra de Dios es amplia. Lo importante es que cada uno de nosotros nos interesemos precisamente en el estudio de ella. Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, ¿cómo es que a usted no le puede faltar la fe? Es que se ilustre, se motive a través de la lectura y estudio de su palabra. No hay otra manera, porque si usted se olvida de la palabra de Dios, difícilmente habrá un crecimiento. Mire lo que dice en Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos, noten, con abundancia de palabras. ¿Cuáles palabras? Palabra de Dios. Y por el Espíritu Santo, que ayuda a fortalecer la persona interior. Dice también el apóstol Pablo en Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Los cristianos tienen un poder mayor que el que está en el mundo. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros podemos ver pues que aún Jesús tuvo necesidad de ayuda en el momento de su más grande tribulación. Cuando Él enfrentó la posibilidad de la agonía, el rechazo y el dolor de la cruz, Él rogó al Padre que dejara pasar de Él esa copa. Aunque su petición fue negada, la Escritura nos habla de que un ángel del cielo vino a Él para fortalecerlo. Noten lo que dice en Lucas 22, versículos 42 y 43, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nosotros podemos ver pues que en nuestros tiempos de tribulación, nosotros también necesitamos ayuda para vencer nuestras más grandes tentaciones. El apóstol Pablo reconoció la ayuda de Cristo cuando éste le dio fortaleza en su ministerio y en su tribulación en Roma. Dice en 1 Timoteo 1:12, doy gracias
al que me fortaleció, y él lo declara, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Luego en 2 Timoteo 1:17, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Jesús dio a Pablo un aguijón en la carne. Sin embargo, él realizaría sus propósitos por medio de la debilidad del apóstol con el fin de hacerle fuerte. Dice en 2 Corintios 12, 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El resultado, pues, hermanos y hermanas, de ser fortalecido conforme al poder de la gloriosa fortaleza de Dios, es que los cristianos puedan estar firmes, ser pacientes y gozosos. Los que tienen precisamente estas cualidades tendrán vidas plenas y muy satisfactorias, espiritualmente hablando, por supuesto. Yo voy a hacer la primera pausa acá para dirigirnos a nuestro Señor en oración. Yo tengo un cúmulo de peticiones aquí, y si usted las ha enviado, con todo gusto las voy a tomar muy en cuenta. De manera pues que ruego a todos ustedes que nos pongamos en oración. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hoy y siempre, y por la eternidad. Llegamos a esta hora ante ti para implorarte por nuestras necesidades y especialmente por nuestra salud. Oramos por esta cantidad de hermanos. Nuestra hermana Marina Chávez de San Miguel, por su corazón y porque está con gripe. Por nuestro hermano Juan Fernando Vargas de Puerto Rico, que está encamado por mucho tiempo. Por la hermana Marcela Chalco, por una cirugía en el túnel carpiano. Por la hermana María Medina, por su ancianidad. Por la hermana Dora Caballero, también por su ancianidad. Por la hermana Esther Andrades de Argentina, porque padece de fibromialgia. También estamos orando por nuestro hermano José Luis Rangel, predicador en Cleveland, Texas, por su mejoría en su salud. Por el hermano Marco Tulio Ibáñez, predicador de la Iglesia de Cristo en Atiquizaya, por su salud también. Por la hermana Julia Ardiles y su recuperación de su operación de cerebro. Por la hermana Blanca Ramírez de Loveland, Colorado, por dolores musculares. Por la hermana Paula Martínez, que padece de un mieloma múltiple. Por el hermano Daniel del Río, predicador del Alumbrador Cristiano, que padece de COVID. Por nuestro hermano Agustín del Río, su padre, que ha sufrido un cuarto infarto cerebral. Por las familias que tristemente perdieron a sus hijos en Uvalde, Texas. Ayúdales, fortaléceles, Señor. Es una situación muy dura, muy difícil, pero
tú ayúdales. Por la hermana Carmen González, fracturada de su fémur, que está en silla de ruedas. Por la hermana Miguela, por sus venas de las piernas que se le han tapado y está hospitalizada porque tiene un trombo. Por la niña Yanira Abigail García Mejía, de 4 años, que está con fiebre y tos. Por la hermana Santa María Almonte, por su ancianidad. Por los siguientes hermanos o hermanas de la República Dominicana, por su salud: la hermana Jocelyn Elena, Miguela Ortiz, Elizabeth Cabrera, Gladys Martínez. También estamos orando por los siguientes hermanos que están siendo tratados de diálisis: el hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, el hermano Mario Cruz Lara, y que a la vez está pidiendo por un donante de riñón. También por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por el hermano Ulises Morán, por el hermano Teléforo Rodela. Y también ponemos en tus manos a hermanos y niños o niñas que están padeciendo de cáncer: por la niña Lexi de Mission, Texas, por el niño Jorgito García, por Ángel Pilataxi, por la hermana Ana María Rodríguez, por la hermana Dora Mendoza de Cleveland, Texas. Y oramos también, Señor, por los recién bautizados, por las conferencias de damas de las iglesias de Cristo que serán en Ecuador, por el encuentro iberoamericano a desarrollarse del 10 al 15 de octubre de este año 2022 aquí en El Salvador. También oramos, Señor, por la obra misionera de nuestros hermanos César y Elisa Melgar y por sus niños. También por la hermana Liliana Ushka y Felipe Amadeos, por su obra misionera en Tabacundo, Ecuador. Y estamos encomendando especialmente también a nuestro nieto Mario Alexander por su próxima cita de control por su pie equinovaro. Oramos por los amigos Óscar Arnulfo Álvarez, que sufrió un accidente y está recuperándose en casa, pero tiene dañado varios órganos. Por la amiga Betty Álvarez, en recuperación de su columna. Por la anciana amiga María Luisa Ardón, que padece de cáncer. También estamos orando por la hermana Ovidia Santana, que pide oración porque mañana va a consulta con el oculista. Por la hermana Mar Hernández, que pide oración por Marifer Arroyo Moreno, que le están haciendo estudio, aún no saben qué tiene. También pide por los padres de Marifer que sean fortalecidos por la enfermedad de su hija. La hermana Mar Hernández da gracias a Dios porque la cirugía de sus hijos fue todo un éxito, o sea, el trasplante de riñón. Padre Celestial, tú has oído todas estas peticiones, todas estas necesidades. Padre eterno, en tus manos las ponemos. Sabemos que tú, con tu divino poder y misericordia, las oyes, pues todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo con este bello estudio de la oración del apóstol Pablo por los colosenses, y ahora vamos a ver otra lección de aplicación, y es
un andar que satisface a Dios y que está basado en el versículo 10 del capítulo 1. Por supuesto, acuérdense, no hemos salido del capítulo 1, estamos estudiando este capítulo. Un andar que satisface a Dios. Cuando los cristianos pecan y no se arrepienten, ellos no reflejan la naturaleza de Dios ni andan como es digno del Señor. El hijo o la hija de un dirigente espiritual que, a pesar de la amorosa dirección del Padre, vive indiscretamente, no está andando como es digno de ese piadoso Padre y de esa piadosa Madre. Los cristianos han de vivir de modo que Dios tenga el gusto de llamarlos sus hijos, o sea, que orgullosamente Dios, como que le estoy trasladando a Dios un atributo nuestro, que Dios se sienta orgulloso de nosotros porque le somos fieles, porque le somos obedientes. Dice en 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Pero fíjense bien, es dejar lo inmundo. Dice, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces nosotros queremos ser bendecidos de parte de nuestro Dios, pero no dejar lo inmundo, no dejar el pecado, usando el argumento no válido de que Dios es misericordioso, de que Dios es amor. Pero Dios no actúa así, de esa manera, con el hijo e hija desobediente. Dice en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿y qué es lo que vemos? Y no se avergüence, pues, de ser llamado Dios de ellos. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nosotros vemos pues que los cristianos andan de otro modo, son causa de oprobio para Dios, son causa de rechazo para Dios. No se confunda, mi estimado hermano y hermana, no se confunda que Dios va a estar con usted si usted no deja el pecado. Tiene que entender que necesita andar en el camino de Él para que Él le socorra, para que Él sea con usted en todo momento y circunstancia. Dice en Romanos 2, 23 y 24, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, imagínense. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, estaba hablando a cristianos que se estaban jactando de la ley, estaban en la práctica del pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el nombre de Dios estaba siendo blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice. ¿Quiénes son vosotros? Los cristianos. Aquí se dirige a los cristianos en Roma, pero también es aplicable a nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de esta condición de estos hermanos y hermanas, no son dignos de un Padre Celestial tan santo.
Esa es la realidad. Bueno, miren lo que dice, vamos a otro punto de aplicación. Este punto de aplicación es que habla de la fortaleza en el Señor, y lo tenemos aquí en el versículo 11. La fortaleza de un cristiano incluye no solamente la fortaleza de Dios, sino también la propia. Es decir, no tenemos que dejarle todo a Dios. Tenemos que hacer nuestra parte como cristianos y cristianas que somos. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pero nosotros debemos poner de nuestra parte. El apóstol Pablo no dijo que Dios lo hizo todo, ni que Él mismo lo hizo todo. Él aseveró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cuando Él trabajaba, Dios trabajaba por medio de Él. O sea, cuando trabajamos espiritualmente, Dios trabaja espiritualmente también para con nosotros. Nosotros debemos hacer lo que podemos hacer por el Señor, dependiendo de Él en cuanto a la ayuda. Como resultado, pues, Dios realizará sus propósitos por medio de nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribió en Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Fíjense bien, el querer demanda acción, hacer. El verbo hacer es acción, por su buena voluntad. Y también escribió en 1 Corintios 3:7: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Voy a entrar a esta última parte porque el tiempo ya se va venciendo. Otra aplicación es hechos aptos por Jesús. Se lo repito, hechos aptos por Jesús, que está basado en los versículos 12, 13 y 14 de este capítulo 1. El apóstol Pablo expresó gratitud de que estos hermanos habían sido hechos aptos para la herencia. Mire lo que dice el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Usted se da cuenta, por ejemplo, todo profesional, los doctores, los dentistas, los abogados, los maestros de escuela y toda la rama de profesionales deben tomar cursos específicos para llegar a ser aptos para realizar su trabajo. Todos ellos en su rama tienen que estarse actualizando, así como nosotros actualizamos nuestras computadoras, que técnicamente lo tenemos que hacer. Entonces, si bien esta aptitud proviene por el esfuerzo personal, no se puede decir lo mismo de la herencia celestial. Todo lo que Dios pide de nosotros es una confianza en Él que resulte en las respuestas apropiadas. Miren lo que nos expresa el escritor de Hebreos en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, fíjense bien, aunque era hijo, ¿de quién? De Dios. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él era Dios, el verbo se hizo carne, pues. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, el Padre ha hecho posible nuestra aptitud por medio de lo que Jesús logró, no por medio de méritos personales nuestros. Dice en Efesios 2, 8 y 9:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, los que son hechos aptos por el Padre para la herencia son los que han sido trasladados al reino de Jesús. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Los cristianos pues tienen una ciudadanía doble. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 17, desde el verso 11 al 18 nos dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, de nuestras dos patrias, la terrenal que tenemos acá y la celestial, que es la que será nuestra patria final, nuestra ciudadanía final, la más importante es precisamente el reino eterno celestial de Dios. Por eso dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por esta razón nosotros hemos de vivir como hijos del reino espiritual. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo quisiera continuar, hermanos, pero el tiempo ya no me lo permite. Termino acá. La invitación es para el siguiente lunes, siempre a las 5 de la tarde, para continuar con estos bellos y excelentes estudios de la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites presentar tu palabra. Tú nos ayudas a que a través del Espíritu Santo la demos con sencillez, con claridad y con la doctrina que se debe cumplir. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.